Hola, buenos días, bienvenidos a un video nuevo para conocer más sobre el café. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama deficiencias nutricionales del café. Acompáñenme para hacerles conocer más sobre las deficiencias nutricionales del café. ¿Por qué pueden generarse las deficiencias nutricionales? La disponibilidad de estos elementos en el suelo puede verse afectada por factores como la extensión de las raíces, temperatura, acidez, salinidad, plagas, enfermedades, humedad, daños por herbicidas, prácticas de labranza, variedad, arreglo espacial de las plantas, épocas de siembra, cantidad de localización del fertilizante, entre otros. ¿Cómo podemos saber que nuestros cultivos tienen deficiencia nutricional? Pues los síntomas de deficiencia son necrosis, cambios de color en las hojas, malformaciones de las hojas, crecimiento de las plantas. La primera deficiencia es la deficiencia de nitrógeno. Se presenta inicialmente como pérdida de brillo en las hojas toman coloraciones verdes, pálidos, hasta amarillos. Conforme aumenta la deficiencia de las ramas pierden las hojas, reducción en el crecimiento de los frutos, estos se tornan amarillos y en ocasiones se secan. Sus causas son baja mineralización de la materia orgánica en respuesta de la acidez del suelo o baja temperatura. Limitaciones en la profundidad efectiva del suelo son suelos muy arenosos, falta de sombrío en sitios en déficit hídricos prolongados. La segunda deficiencia es la deficiencia de fósforo. En las plantas muy jóvenes se presenta un retardo en el crecimiento, consecuencia de un sistema de raíces poco desarrolladas. Las hojas se tornan de color verde, opaco y ligeramente claro. En las plantas adultas ocurre amarillento desinformes en las hojas más viejas, acompañadas de manchas rojizas. Desfoliación en caso severo. Sus causas son suelos ácidos con altos contenidos de hierro y aluminio, planes de fertilización deficientes, baja asociación con micronizas, lixiviación excesiva de fósforo durante periodos muy lluviosos, desarrollo radical deficiente a daños por plagas y enfermedades. Vea, acá podemos notar en las hojitas su color rojizo, ya cuando está muy avanzado toma un tono así, amarillo. Empieza así como la primera hojita que tenemos acá, que se ve como una manchita de hierro, empieza así. Después se torna, ya cuando está muy avanzado, se torna la hoja totalmente amarilla. Y tercera deficiencia, la deficiencia de potasio. Su necrosis en la punta y los bordes de las hojas más viejas, particularmente en la zona de producción. En casos severos ocurre desfoliación de las hojas afectadas, reducción ligera en el tamaño de los frutos, principalmente el grosor de la pulpa. Causas: sus niveles bajos de potasio en el suelo, desbalances con respecto al calcio y al manganeso, planes de fertilización deficientes en potasio, baja capacidad de intercambio catónico del suelo, material parental pobre en potasio, pérdida de potasio por lixiviación en suelos arenosos, acidez del suelo y aplicaciones de dosis altas de nitrógeno. Entonces acá podemos ver cómo se tornan las hojitas cuando le hace falta potasio al cultivo de café. Tenemos que, como caficultores, estar muy pendientes de esas cositas. Por sí sola la planta nos va mostrando qué es lo que le hace falta, de qué carencia sufre y qué necesita su planta para poder obtener todos. Deficiencia de calcio. Las plantas con deficiencia de calcio exhiben clorosis en los bordes de las hojas más nuevas. Ocasionalmente las hojas pierden su turgencia, se curvan hacia abajo y los bordes se tornan ondulados. En casos severos se produce la muerte de los puntos de crecimiento. Causas: baja capacidad de intercambio catiónico, niveles muy bajos de calcio en el suelo, condiciones de fuerte acidez, déficit hídrico prolongado particularmente en suelos arenosos, material parental pobre en calcio, desbalance con respecto al magnesio y potasio. Vea, así se nota una hojita con deficiencia de calcio, para que estén muy pendientes de su cultivo, y más que todo se notan en las hojas nuevas. Por último, tenemos la deficiencia de magnesio.
Su clorosis intervenal de las hojas más viejas, en tanto que las nervaduras principales permanecen verdes, defoliación en las ramas productivas. Sus causas son bajos niveles de magnesio en el suelo, planes de fertilización deficientes en magnesio, baja condiciones de acidez del suelo, suministro de alta dosis de potasio, corrección de la acidez del suelo con cal agrícola y otras fuentes que no contengan magnesio, desbalance con respecto al potasio y el calcio. Así se ven. En las plantas más viejas se tornan de un color verdoso eh, con amarillo, y usted se da cuenta, cuando están nuevas se empieza a ver así, que le hacen falta. Cuando están más viejas se tornan de otro color, más amarillenticos, como tipo esta hojita, esta acá. Acá se puede ver un poquito que le hace falta a esta planta magnesio, como lo pueden ver. Señor caficultor, una adecuada nutrición es la clave para obtener una buena cosecha. Ante la aparición frecuente de los síntomas de deficiencias nutricionales, revise los planes de fertilización y escalamiento, prevenga o corrija las deficiencias nutricionales para que no obtenga pérdidas en la producción de café. Mi recomendación. Recuerda que si usted no tiene mucho conocimiento sobre los síntomas visuales, o puede confundirse o no ser evidente, muy clave para darse cuenta si sus plantas sufren de deficiencias nutricionales. Para un diagnóstico preciso, usted debe realizar un análisis del suelo y de tejido foliar. Ahí se da cuenta brevemente de que le hace falta a su cultivo para que tenga una mayor producción y no tenga pérdidas. No diga, ay, es que este café no me sirvió, este café no se da por aquí. No, a veces es porque tenemos malas prácticas, malos manejos de fertilizantes, y no, a veces porque no conocemos muy bien cómo son las deficiencias nutricionales de nuestros cultivos de café. Esa es mi recomendación. Si no está muy claro, entonces manda a hacer una prueba de análisis de suelo. Ahí usted se dará cuenta de qué es lo que le hace falta a su cultivo. Muchas gracias. Si les gustó, apóyenme, dale mucho like, compartan. Dios los bendiga. Bendiciones.